Mi padre entregó la empresa familiar a mi hermano. Más de 60 personas se pusieron en pie para aplaudir. Mi madre lloraba de emoción. Sergio levantó su copa de cava mientras las cámaras no dejaban de fotografiarlo. Entonces mi padre me miró, sonrió y dijo la frase que terminó de romper algo dentro de mí. Lucía, no pongas esa cara. Esperó un segundo. No todo el mundo ha nacido para dirigir una empresa. Algunos invitados rieron. Él continuó. Hay personas que hacen un trabajo mucho más valioso detrás del escenario. Más risas. Incluso varios asintieron, como si aquello fuera completamente normal. Mi madre me dio unas palmaditas en la mano, como si estuviera consolando a una niña. Sergio levantó su copa hacia mí. Después volvió a mirar a los invitados. Nadie se dio cuenta de que yo ni siquiera había probado mi cava, ni de que mis manos seguían oliendo a eucalipto después de pasar todo el día preparando la decoración, ni de las ampollas que tenía en los pies, ni de que llevaba más de 12 horas sin sentarme a descansar. Mientras todos elegían su ropa para la fiesta, yo había organizado el catering, las flores, la distribución de las mesas, la iluminación, la tarta, hasta el último detalle, y aún así, ni siquiera estaba sentada con mi propia familia. Mi mesa estaba junto a la puerta de la cocina, lo bastante cerca para que el personal me encontrara cuando algo saliera mal, y lo bastante lejos para desaparecer de las fotografías. Mi padre volvió a levantar la copa. Esta noche no solo celebramos 40 años de matrimonio, miró orgulloso a Sergio, también celebramos el futuro de Moreno Obras. Los aplausos volvieron a llenar el salón. A partir de hoy, hizo una pausa. La empresa pasa oficialmente a manos de mi hijo. El salón estalló. Gritos, brindis, aplausos. Sergio abrazó a mi padre. Mi madre volvió a llorar. Y yo seguí inmóvil, porque sabía algo que ninguno de los presentes sabía. Moreno Obras debería haber desaparecido 6 años antes. Si seguía existiendo, era por mí. Yo había renegociado la deuda. Yo había reconstruido toda la contabilidad. Yo había preparado cada informe financiero. Yo había negociado con el banco. Y, sobre todo, yo había firmado un aval personal de 60.000 euros. Si la empresa hubiera quebrado, la deuda habría sido mía, no de mi padre, no de Sergio, mía, la hija a la que acababan de decir, delante de todos, que pertenecía a los bastidores. Pero había alguien en aquella sala que conocía toda la verdad. Mi abuelo, don Antonio Moreno, fundador de Moreno Obras. Durante los últimos 6 años, había sido la única persona que leía todos los informes que yo preparaba. Aquella noche permanecía en silencio, observando, escuchando, sin intervenir. Junto a su vaso de agua descansaba un sobre marrón. Cuando llegué pensé que eran más documentos. Mi abuelo siempre llevaba papeles encima. No imaginaba que aquel sobre estaba a punto de destruir 40 años de mentiras. Solo 4 minutos después de que mi padre dijera que mi sitio estaba detrás del escenario, mi abuelo apoyó el bastón en el suelo. Tac, tac, todo el salón se giró hacia él. Pero antes de contarte por qué decidió levantarse, necesitas entender cómo terminé sentada junto a la cocina, mientras mi hermano ocupaba el lugar que yo llevaba 6 años sosteniendo. Porque noches como aquella nunca empiezan con una gran traición, empiezan con pequeñas humillaciones, una detrás de otra, hasta que un día ya no queda nada que romper. Me llamo Lucía Moreno, tengo 33 años, y durante demasiado tiempo confundí ser necesaria con ser querida. Mi padre entregó la empresa familiar a mi hermano. Más de 60 personas se pusieron en pie para aplaudir. Mi madre lloraba de emoción. Sergio levantó su copa de cava mientras las cámaras no dejaban de fotografiarlo. Entonces mi padre me miró, sonrió y dijo la frase que terminó de romper algo dentro de mí.
Lucía, no pongas esa cara. Esperó un segundo. No todo el mundo ha nacido para dirigir una empresa. Algunos invitados rieron. Él continuó. Hay personas que hacen un trabajo mucho más valioso detrás del escenario. Más risas. Incluso varios asintieron, como si aquello fuera completamente normal. Mi madre me dio unas palmaditas en la mano, como si estuviera consolando a una niña. Sergio levantó su copa hacia mí. Después volvió a mirar a los invitados. Nadie se dio cuenta de que yo ni siquiera había probado mi cava, ni de que mis manos seguían oliendo a eucalipto después de pasar todo el día preparando la decoración, ni de las ampollas que tenía en los pies, ni de que llevaba más de 12 horas sin sentarme a descansar. Mientras todos elegían su ropa para la fiesta, yo había organizado el catering, las flores, la distribución de las mesas, la iluminación, la tarta, hasta el último detalle, y aún así, ni siquiera estaba sentada con mi propia familia. Mi mesa estaba junto a la puerta de la cocina, lo bastante cerca para que el personal me encontrara cuando algo saliera mal, y lo bastante lejos para desaparecer de las fotografías. Mi padre volvió a levantar la copa. Esta noche no solo celebramos 40 años de matrimonio, miró orgulloso a Sergio. También celebramos el futuro de Moreno Obras. Los aplausos volvieron a llenar el salón. A partir de hoy, hizo una pausa. La empresa pasa oficialmente a manos de mi hijo. El salón estalló. Gritos, brindis, aplausos. Sergio abrazó a mi padre. Mi madre volvió a llorar, y yo seguí inmóvil, porque sabía algo que ninguno de los presentes sabía. Moreno Obras debería haber desaparecido 6 años antes. Si seguía existiendo, era por mí. Yo había renegociado la deuda. Yo había reconstruido toda la contabilidad. Yo había preparado cada informe financiero. Yo había negociado con el banco. Y, sobre todo, yo había firmado un aval personal de 60.000 euros. Si la empresa hubiera quebrado, la deuda habría sido mía, no de mi padre, no de Sergio, mía. La hija a la que acababan de decir delante de todos que pertenecía a los bastidores. Pero había alguien en aquella sala que conocía toda la verdad. Mi abuelo, don Antonio Moreno, fundador de Moreno Obras. Durante los últimos 6 años, había sido la única persona que leía todos los informes que yo preparaba. Aquella noche permanecía en silencio, observando, escuchando, sin intervenir. Junto a su vaso de agua descansaba un sobre marrón. Cuando llegué pensé que eran más documentos. Mi abuelo siempre llevaba papeles encima. No imaginaba que aquel sobre estaba a punto de destruir 40 años de mentiras. Solo 4 minutos después de que mi padre dijera que mi sitio estaba detrás del escenario, mi abuelo apoyó el bastón en el suelo. Tac, tac. Todo el salón se giró hacia él. Pero antes de contarte por qué decidió levantarse, necesitas entender cómo terminé sentada junto a la cocina, mientras mi hermano ocupaba el lugar que yo llevaba 6 años sosteniendo, porque noches como aquella nunca empiezan con una gran traición, empiezan con pequeñas humillaciones, una detrás de otra, hasta que un día ya no queda nada que romper. Me llamo Lucía Moreno, tengo 33 años, y durante demasiado tiempo confundí ser necesaria con ser querida. 3 semanas antes del aniversario, mi madre me llamó a primera hora de la mañana. Lucía, necesito que me ayudes con la celebración. No preguntó si podía, lo dio por hecho. Cancelé reuniones con clientes, recogí la tarta en Zaragoza, discutí con la florista, supervisé el catering, reorganicé el plano de las mesas. Cada vez que solucionaba un problema, aparecía otro. Mi madre recorría el salón señalando detalles. Las flores no parecen iguales que en la foto. 5 minutos después, la mesa principal está demasiado a la izquierda. Media hora más tarde, las velas deberían estar más separadas.
Nada era suficiente. A media tarde apareció Sergio. Llegó con un café en la mano y unas gafas de sol. Miró el salón apenas unos segundos. Ha quedado bastante bien. Yo estaba subida a una escalera ajustando la iluminación. ¿Puedes sujetar esto un momento? Ni siquiera levantó la vista. Ahora no. Mi madre sonrió. Déjalo. Lucía siempre se las arregla. Y Sergio desapareció otra vez. No movió una silla. No abrió una caja. No resolvió un solo problema. Pero durante todo el día fue él quien recibió las sonrisas. Cuando una avería dejó parte de la cocina sin electricidad, todos volvieron a buscarme. 20 minutos después, el problema estaba resuelto. Nadie dio las gracias, porque ese era mi papel, resolver y desaparecer. Al terminar la decoración, mi madre recorrió el salón. Por primera vez, parecía satisfecha. Pensé que, al menos aquella vez, reconocería mi esfuerzo. En lugar de eso me entregó otra lista. Mañana necesitamos a alguien aquí a las 8. No dijo mi nombre. No hacía falta. Las dos sabíamos quién estaría allí antes que nadie. A la mañana siguiente llegué poco después de las 6. Los primeros proveedores empezaban a descargar. Yo revisaba pedidos, colocaba flores y comprobaba que todo estuviera en su sitio cuando apareció mi abuelo. Se quedó mirando el salón. Después me miró a mí. ¿Llevas aquí desde primera hora? Asentí. ¿Y tus padres? Todavía no han llegado. ¿Sergio? Sonreí con resignación. Dice que vendrá más tarde. Mi abuelo guardó silencio. Solo acomodó una flor que estaba torcida. Luego preguntó: ¿alguien te ha dado las gracias? Bajé la mirada. Están muy ocupados. Esperó unos segundos. Sabía que seguía defendiéndolos. Entonces respondí la verdad. No. Él asintió lentamente. Ya me lo imaginaba. Aquellas 4 palabras me dolieron más que cualquier crítica, porque significaban que alguien, por fin, veía exactamente lo mismo que yo llevaba años intentando ignorar. A última hora de la tarde volví a casa para cambiarme. Me puse un vestido verde oscuro, sencillo, elegante. Por primera vez en mucho tiempo, me gustó la mujer que veía en el espejo. Pensé que quizá aquella noche sería diferente. Había salvado la empresa. Había organizado toda la celebración. Tal vez mis padres por fin me mirarían con orgullo. Cuando regresé al salón, mi madre me observó de arriba abajo. Sonrió. Ese vestido te queda muy bien. Sentí un pequeño alivio, pero enseguida añadió: solo procura no colocarte delante del fotocall. Fruncí el ceño. ¿Por qué? Primero quiero hacer las fotos importantes de la familia. La miré unos segundos. ¿Quién va a salir? Respondió con absoluta naturalidad. Tu padre, Sergio, Laura, los niños y yo. Esperé. Después pregunté: ¿y yo? Mi madre dudó apenas un instante. Luego hacemos unas contigo. Luego, en mi familia, ese luego casi siempre significaba exactamente lo mismo. Nunca. Los invitados empezaron a llegar poco después de las 7. Antiguos clientes, vecinos, proveedores, amigos de mis padres. Muchos se acercaban a saludarme, pero en cuanto Sergio cruzó la puerta, todas las miradas cambiaron de dirección. Mi madre fue corriendo a recibirlo, lo abrazó, le acomodó la chaqueta, después llamó al fotógrafo. ¡Rápido! Empecemos con las fotos. Yo estaba a pocos metros, con la lista de las mesas todavía en la mano. El fotógrafo me miró. También quiere que... Mi madre ni siquiera lo dejó terminar. Después, primero solo la familia. Sentí que apretaba la carpeta entre las manos. Vi a Sergio colocarse entre mis padres, sonreír y desaparecer dentro de la fotografía. Yo seguía fuera del encuadre. Como siempre, un camarero se acercó con una bandeja. «Perdone»,
¿Puede llevar estos aperitivos a la mesa 9? Pensó que trabajaba allí. Antes de que pudiera responder, mi madre sonrió. «Es mi hija». El camarero se disculpó enseguida, pero mi madre añadió: «Ya que los tienes, llévalos, por favor». Miré alrededor. Nadie dijo nada. Cogí la bandeja y serví aperitivos en la fiesta de aniversario de mis propios padres. Mientras regresaba, escuché a una mujer decir: «¡Qué hija más servicial!». Servicial. Otra palabra para decir invisible. Por fin conseguí sentarme a cenar. Apenas había probado el primer bocado cuando mi madre apareció detrás de mí. «Lucía, el micrófono no funciona». Miré mi plato. Después la miré a ella. «¿No puede hacerlo otra persona? Han preguntado por ti». «Claro, siempre preguntaban por mí». 5 minutos después el problema estaba resuelto. Cuando regresé, la comida estaba fría. Mi abuelo fue el único que se dio cuenta. Empujó discretamente la cesta del pan hacia mí. «¿Todavía no has comido?». Sonreí. Luego, él negó despacio con la cabeza. «En esta familia, todo es luego. Dar las gracias, luego. Reconocer lo que haces, luego. Valorarte, luego». Pero ese luego nunca llega. Mientras terminábamos de cenar, mi padre recorría el salón presentando a Sergio. «El futuro de Moreno Obras, la próxima generación, el hombre que continuará nuestro legado». Parecía un discurso ensayado. Entonces se acercó don Ernesto, uno de los proveedores más antiguos de la empresa. Me sonrió. «Llevaba tiempo queriendo darte las gracias. ¿A mí? Por renegociar nuestro contrato. Nos salvaste a los dos». Antes de que pudiera responder, mi padre apareció. «Ernesto», le puso una mano sobre el hombro. «Ven, quiero presentarte a unos clientes». Don Ernesto señaló hacia mí. Solo estaba felicitando a Lucía. Mi padre soltó una risa. «Ya sabes cómo es. Le encantan los números». Y se lo llevó. Ni siquiera permitió que alguien me diera las gracias delante de los demás. En ese momento comprendí algo. No era que mis padres olvidaran todo lo que hacía. Era peor. Necesitaban que nadie más lo supiera. Después del postre llegó el turno de las fotografías oficiales. Mi madre empezó a colocar a todos. Mi padre, Sergio, Laura, los niños, mi abuelo. El fotógrafo levantó la cámara. «¿Y los hijos?». Mi madre señaló únicamente a Sergio. Flash, flash, flash. Yo seguía sentada, esperando. El fotógrafo volvió a mirarme. «Pensaba que...». «Luego», respondió mi madre. «Después haremos unas con ella. Otra vez. Después». Me levanté sin decir una palabra. Entré en el baño. Apoyé las manos sobre el lavabo. Miré mi reflejo. Seguía viendo a una mujer elegante, competente, capaz. Entonces escuché 2 voces al otro lado de la puerta. Mi madre y Laura. «¿Crees que Lucía está enfadada?». Mi madre suspiró. «Ya se le pasará, siempre vuelve». Laura soltó una pequeña risa. «Sergio dice lo mismo. Dice que Lucía nunca se marcha. Solo necesita unos días y vuelve a ayudar». Cerré los ojos. No lloré, no salí, simplemente entendí algo. Ellos no confiaban en mi amor. Confiaban en mi costumbre de soportarlo todo. Cuando regresé al salón, Laura había dejado su abrigo sobre mi silla. Sergio lo retiró. «Perdón, pensé que seguías de un lado para otro, como siempre, como si ese fuera mi sitio». Pocos minutos después, mi padre golpeó su copa con una cucharilla. El salón quedó en silencio. Sonrió, miró a Sergio y dijo: «Antes de terminar la noche, quiero hacer un anuncio muy especial». Mi padre levantó la copa. «Esta noche no solo celebramos 40 años de matrimonio», miró orgulloso a Sergio. «También celebramos el futuro de Moreno Obras». Los aplausos comenzaron antes de que terminara la frase. «A partir de hoy,
La empresa pasa oficialmente a manos de mi hijo. El salón estalló. Todos se pusieron de pie, excepto yo. Respiré hondo y levanté la mano. «Papá». Las conversaciones se apagaron. Mi padre sonrió. «Sí, Lucía», lo miré fijamente. «¿El banco ya ha autorizado el cambio de titularidad?» Su sonrisa desapareció por un instante. «No creo que este sea el momento para hablar de eso. Es importante. Los contratos de financiación exigen autorización antes de un cambio de control. ¿Ya está aprobada?» Mi padre soltó una risa incómoda. Mi hija siempre ha sido demasiado perfeccionista. Algunos invitados sonrieron. Después añadió despacio. «No todo el mundo ha nacido para dirigir. Hay personas que trabajan mejor entre bastidores». Mi madre intentó sujetarme del brazo. «Por favor, no estropees la noche». Entonces miré a Sergio. «¿Papá te habló del aval personal de 60.000 euros que sigue ligado a la empresa?» Frunció el ceño. «¿Qué aval?». No respondí. Miré únicamente a mi padre, y fue suficiente, porque entendí, por su expresión, que jamás se lo había contado. En ese momento, 2 golpes secos resonaron en el salón. «Tac, tac». Mi abuelo acababa de levantarse. Caminó despacio hasta el centro, con el sobre marrón bajo el brazo. Miró primero a mi padre, después a Sergio, y finalmente a todos los invitados. «Fernando, ¿quién salvó esta empresa hace 6 años?» Mi padre bajó la vista. «Papá, no hagas esto». Mi abuelo abrió el sobre. Sacó el primer documento. «Reestructuración bancaria», firmada por Lucía Moreno. Sacó otro. «Renegociación con proveedores». Lucía. Otro. «Reconstrucción de la contabilidad». Lucía. Otro más. «Informes financieros». Lucía. Después levantó el último documento. «Aval personal, 60.000 euros». Toda la sala quedó en silencio. Mi abuelo levantó la vista. Si Moreno Obras hubiera quebrado, la única persona que lo habría perdido todo era mi nieta. Varias personas se quedaron inmóviles. Don Ernesto fue el primero en hablar. Yo felicité a Fernando por aquella renegociación. Miró hacia mí. «Y acabo de descubrir que fue Lucía quien la hizo». Otro invitado añadió. «La reorganización de las nóminas también la hizo ella». Después otro. «Y los contratos». En pocos segundos, todo el salón empezó a descubrir la misma verdad. Mi abuelo señaló a mi padre. «Acabas de llamar bastidores a la única persona que sostuvo esta empresa durante 6 años». Se volvió hacia todos. «Sin Lucía, hoy no habría ninguna empresa que entregar». Mi padre dio un paso adelante. «Nos estás avergonzando delante de todo el mundo». Mi abuelo respondió sin levantar la voz. «No, la avergonzaste tú durante años. Yo solo estoy diciendo la verdad». Entonces sacó el último documento. Lo dejó delante de mí. «Mi 20% de Moreno Obras pasa, desde hoy, a nombre de Lucía Moreno. Todo está firmado, ante notario e inscrito». Mi padre se quedó sin palabras. Sergio seguía mirando los documentos, completamente desconcertado, no porque hubiera perdido una parte de la empresa, sino porque acababa de descubrir quién la había mantenido viva todo ese tiempo. La fiesta terminó pocos minutos después. Los invitados se marcharon en silencio. En el aparcamiento, Sergio me alcanzó. «Lo siento, pensaba que te gustaba hacer todo eso». Negué con la cabeza. «No, a vosotros os gustaba que siempre hubiera alguien dispuesto a hacerlo». 2 días después recibí por error un correo interno de mi madre. El asunto decía, «Plan de transición». Dentro había una frase que terminó de abrirme los ojos. «Lucía se enfadará unos días, pero volverá. Siempre vuelve. Le gusta sentirse necesaria». El lunes siguiente retiré oficialmente mi aval del banco. Después envié un único correo a mi padre. «A partir de hoy dejo de realizar cualquier trabajo gratuito para Moreno Obras.
Si la empresa necesita mis servicios, podrán contratarme como consultora externa. 3 días después me llamó, el banco no renovaría la financiación. Sergio no podía sustituir mi aval. Su voz sonaba exactamente igual que 6 años atrás. ¿Qué hago ahora? Esta vez no respondí como una hija, respondí como una profesional. Contrátame. Hubo un largo silencio. 6 meses después abrí mi propia consultora. Mi abuelo asistió a la inauguración. Con el tiempo, incluso mi padre terminó convirtiéndose en cliente. La primera vez que volvió a verme entrar en Moreno Obras, me abrió la puerta y dijo: «Gracias por venir». Lo miré, sonreí y respondí: «No he venido a ayudar, he venido a trabajar, porque hay una diferencia enorme entre ser útil y permitir que los demás te vuelvan invisible».